Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Regalado. Vamos a hablarle un poquito de lo que es la unidad 2, lenguaje de marcado. Introducción. Aquí nos dice que un lenguaje de marcado o lenguaje de marcas, como se le puede conocer de las dos formas, es una forma de codificar un documento. Entonces este documento, al estar codificado, podría ser lo que es más común, lo que está más extendido es el HTML. Dice, los lenguajes de marcado suelen muchas veces confundirse con los lenguajes de programación, cuando en realidad son dos cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, un claro ejemplo de cómo funciona el lenguaje de marcado puede observarse en el dictado de la voz de un documento a una persona que lo transcribe a una máquina. 2.2. Representación de documentos. Los lenguajes de marcas, también denominados lenguajes de marcado o lenguajes de descripción, son documentos que construyen un conjunto de reglas que definen todo aquello que es parte de un documento digital. Y nos dice que en general los lenguajes de marcado siguen una sintaxis basada en el uso de marcas o etiquetas. Una etiqueta que indica el principio de un elemento y otra el final del mismo. Dice que aunque lo cierto que existen tres utilizados, o los que más se utilizan en los lenguajes de marcas, los que sirven principalmente para describir el contenido, por ejemplo las bases de datos, los que sirven para definir el formato, por ejemplo los procesadores de textos, y los que realizan las dos funciones indistintamente, por ejemplo el lenguaje de HTML, que es el más conocido y de los que más se utilizan. Y lo que nos dice lo que es el 2.3, los tipos de datos básicos, nos dan como en todo siempre hay lo básico, lo que más se conoce. Entonces los tipos de datos se dividen en tipos de datos simples o primitivos y tipos de datos complejos. Los tipos de datos simples se pueden utilizar en valores de los atributos y en los elementos que contienen solo datos o carácter. Nos dice que existen 19 tipos de datos simples, predefinidos primitivos, que se pueden agrupar en 4 categorías. Los que son datos tipo cadena, tipo binario codificado, tipos numéricos, tipos de fecha hora, y cada uno de estos tipos primitivos se pueden obtener tipos derivados, como se muestra en el siguiente, como se mostraba. Y aquí, por ejemplo, nos dice que los datos de tipo cadena son los string, que es la secuencia de longitud finita de caracteres. Es uno de ellos. Y aquí otros de los más conocidos, que son los tipos numéricos, lo que es el decimal, número decimal de precisión, dígitos significativos o de forma arbitraria. Lo que es el double, el punto flotante de 64 bits de doble precisión, o sea, son de los que más, son los básicos y son de los más conocidos. Y lo que son del tipo de fecha y hora. Y pues bueno, eso fue todo, y aquí tenemos la fuente. Hola, mi nombre es Carlos Alberto. Ahora vamos a hablar sobre la estructura y disposición y los formularios. Estructura y disposición. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la web semántica. Pues nos dicen que la web semántica es una ampliación de la web
que por medio de la que se intenta realizar de manera automática, pero precisa la información. También nos dice que es necesario que la información que tenemos sea entendible por las propias máquinas. Como podemos ver nosotros en la actualidad, la web está basada principalmente en documentos escritos como por ejemplo el HTML, que es un lenguaje de marcado que sirve principalmente para crear un hipertexto en Internet. El lenguaje HTML es válido para adecuar el aspecto visual tanto de un documento e incluir objetos multimedia en el texto, como por ejemplo podrían ser imágenes, esquemas de diálogo, etc. Ahora vamos a ver la estructura o cómo se compone la página web. Por ejemplo, nos dice el header, que es aquel que delimita el encabezado visible del sitio. Dentro de esta etiqueta generalmente encontraremos lo que es, por ejemplo, el menú, el logotipo y los encabezados del sitio. El nav, dentro del nav pondremos siempre las ligas más importantes del sitio. El ACID representa una sección de una página que consiste en contenido que está tangencialmente relacionado con el contenido que le rodea, que podría ser considerado independientemente de este contenido. El section se usa para representar un bloque de nuestra página que tiene un valor semántico, es decir, que aporta un significado a la página. Realmente, si tenemos que clasificar por la importancia del significado, el ranking sería la que contiene información menos relevante y div, que contiene información que no aporta significado ninguno. También entre ellos existe el article, que representa una composición de autocontenida en un documento, página, una aplicación o en el sitio, que se destina a distribuir de forma independiente o reutilizable. Por ejemplo, en la sindicación podría ser un mensaje en un foro, un artículo de una revista o un periódico o una entrada de blog. El address es el elemento encargado de contener la información de contacto con los autores del documento. También existen los eventos como por ejemplo el onClick, onDB-Click, el onMouseDown, el onMouseUp, el onMouseOver, el onMouseMove, onMouseOut, el onKeyPress. Está también el onKeyDown y el onKeyUp. Existe también el footer, que dentro del footer generalmente se ponen cosas como otras ligas, derechos de autor, etc. Pero no es en exclusivo, podemos usarlos para desplegar lo que necesitamos, siempre cuando esté en el pie de la página. Como pueden ver, aquí nos muestra una estructura de cómo está conformado, cómo está estructurado lo que es la página web. En esta parte podemos ver el header, que es el encabezado más bien. En el encabezado donde puede ir el título. Nosotros dentro de lo que es esta instrucción header, ahí es donde nosotros pondremos el tema, el título, y el nav más bien vienen siendo como unas acciones o vínculos que nos redireccionan a donde nosotros queremos ir, a donde nosotros queremos, le damos la instrucción y pues dentro tiene que ir todo lo que nosotros pongamos, el código tiene que ir dentro de esto, del nav. También nos muestra las diferentes funciones, como por ejemplo el section, el article, como lo comentábamos anteriormente, y el footer, que aquí viene lo que decíamos en el pie de nuestra página. Ahora, este es un ejemplo también ya creado de lo que es en la página web, donde viene el head, todos los elementos que mencionamos anteriormente, y también cómo está compuesto, digamos, la estructura del cuerpo de nuestra página, el nav. Y más bien aquí nos dice que el nav
Se utiliza para denotar los elementos de la navegación comúnmente consistentes de las listas, enlaces o botones. Y aquí arriba lo que comentábamos también, que el header se utilizaba como un contenedor de un encabezado de página, y aquí lo podemos ver cómo es que se ocupa. Bien, entonces aquí podemos ver una tabla también donde nos aparecen los atributos, descripciones y los valores. Entonces el title, que dice, es el título más bien, es el texto informativo o el título del elemento que suele mostrarse al modo del tooltip. El ID le da un nombre al elemento que lo diferencia de los demás del documento. El class asigna nombres de las clases al elemento, por defecto clases CSS. El style permite especificar información del estilo 1, por ejemplo, estilos CSS. Y el lang es la información sobre el idioma del contenido del elemento y del valor de sus atributos. El dir indica la dirección de texto y tablas. Ahora bien, vamos a ver también lo que son los formularios. Nos dice que los formularios interactivos permiten a los autores de las páginas web poner elementos interactivos en sus páginas, por ejemplo, para recibir mensajes de sus lectores de forma similar a las cartas de respuesta que se encuentran en algunas revistas. El lector escribe la información rellenando campos o haciendo clic sobre botones, y luego presiona un botón de envío para enviarla a una dirección URL, que se suele dirigir a una dirección de correo electrónico, a un script dinámico web como PHP, ASP o CGI. Aquí también vamos a mencionar lo que son las etiquetas form, que nos dice que los formularios están delimitados con la etiqueta form, que permite reunir varios elementos del formulario, como por ejemplo encapsula los botones, casillas de texto que deben poseer los siguientes atributos. Por ejemplo, y nos dice también que nos muestra cómo se declara la etiqueta form. Aquí lo podemos ver. Y el método, method, que es el que indica cómo se enviarán las respuestas post, es el valor que envía los datos del agente del procesamiento almacenándolos en el cuerpo del formulario, en tanto que get envía los datos agregándolos a las direcciones URL y separándolos de las direcciones con un signo de interrogación. Para aprender más sobre los métodos post y get, consulte lo que es el artículo sobre el protocolo HTTP. Entonces, el action nos indica la dirección a la que se enviará la información, por ejemplo un script, CGI o una dirección de correo electrónico, como podemos ver el ejemplo de ahí abajo. Aquí mostramos un ejemplo de cómo está compuesto la etiqueta form. Por ejemplo, aquí lo podemos ver, el form, que es lo que viene incluido, todo, qué elementos vienen incluidos, como por ejemplo el action, y lo mencionado, por ejemplo el method, donde estaba el post. Más adelante vamos a hablar sobre esto, los tipos. Los ejemplos básicos de los elementos en etiqueta form. Dice que se pueden insertar cualquier elemento HTML en una etiqueta form, como por ejemplo lo que les mencionaba, el texto, botones, tablas y enlaces. Pero los elementos interactivos son los más interesantes. Estos elementos interactivos son la etiqueta input, que son todos los botones y casillas de texto. La etiqueta text area es una casilla de texto. Y la etiqueta select, que es una lista de opciones múltiples. El atributo type
se usa para especificar qué tipo de elemento se representa con la etiqueta input. Estos son los valores posibles. Por ejemplo, el checkbox, que son casillas de elección que pueden adoptar uno de dos estados, el checked seleccionado o el unchecked no seleccionado. Cuando la casilla es seleccionada, el par nombre o el valor se envía al CGI. Ahora vemos también el hidden, que este campo que el navegador no muestra es para definir una configuración única que se enviará al CGI como par nombre. Ahora el file, un campo que permite al usuario especificar una ruta de archivo que lleva al archivo que se enviará con el formulario. Los tipos de archivos que se pueden ser enviados deben especificarse utilizando el atributo asset de la etiqueta for. Y podemos ver también el image, que es un botón de envío personalizado que aparece cuando se ubica una imagen en la ubicación definida por el atributo src. También existen otros componentes, los cuales son el password, que es una casilla de texto donde los caracteres escritos aparecen como asteriscos para camuflar el texto de entrada. El radio es un botón que permite al usuario elegir entre varias opciones. Cada uno de estos botones debe tener el mínimo atributo name, el par nombre. El valor del botón radio seleccionado se enviará al CGI. Al aplicar el atributo checked, para uno de estos botones se definirá como seleccionado de forma predeterminada. El reset es un botón de restauración para quitar todos los elementos en el formulario y restablecer sus valores predeterminados. El submit es un botón de envío para enviar el formulario. El texto en el botón puede definirse usando el atributo value. Y el text es una casilla de texto para escribir una línea de texto. El tamaño de la casilla puede definirse usando el atributo size y la extensión máxima del texto con el atributo maxLength. Vamos a ver un ejemplo del formulario. Aquí lo tenemos más bien en el código, en el HTML, cómo está estructurado nuestro código, cómo vienen los elementos, cómo se le agregan. Entonces, respecto a esto, vamos a ver, esto es en la forma de la programación y cómo lo muestra cuando nosotros ya lo tenemos en las vistas, cómo aparece en pantalla. Podemos ver las tablas, podemos ver, por ejemplo, lo que son los radios button, los campos de texto. Y como pueden ver, estas casillas, como mencionaba antes, son los checkbox, que podemos seleccionarlas según la opción que queramos, o son selecciones más bien que se pueden marcar. Y el text area también. Entonces, estos más bien son etiquetas. Conforme nosotros vayamos estructurando lo que es en el código, lo vayamos estructurando, tenemos que ponerle todo respetando. Tenemos que respetar los campos, tenemos que respetar las, ¿cómo es que se llama? Por ejemplo, en los encabezados, todo tiene que ir dentro de. Ahora bien, pues, esto ha sido todo y espero me hayan entendido. Y gracias.